this hour, that Jesus might be glorified. There's a music in the air, God is everywhere. Resurrection power is moving in this hour, that Jesus might be glorified. Come let us glorify. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta breve enseñanza, a esta breve formación que este ministerio está dando con mucha fe, con mucha unción, pero sobre todo bajo un lineamiento bíblico, porque todo lo que se enseña, todo lo que se ha enseñado y se enseñará en este ministerio siempre va a traer un fundamento bíblico, porque de esa manera podemos enseñar correctamente lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y lo que Dios ha hecho a través de la historia de los hombres, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el inicio hasta el cambio de los tiempos. Y bueno, sean bienvenidos una vez más a este mensaje especial. Reciban un saludo a la distancia y un abrazo muy fuerte. Hoy quiero hablar un tema muy crucial que para muchos preocupa, porque desde inicios del año 2000, desde este segundo milenio, muchos creyentes y muchos cristianos han estado siendo partícipes o participando de celebraciones y de convivencias que no son del todo bíblicas y otras que no son bíblicas. El día de hoy vamos a hablar sobre aquellas que no son bíblicas, particularmente sobre lo que es el Día de Muertos o lo que es el Halloween, que mejor dicho es el cumpleaños de el enemigo, es cumpleaños del diablo, de Satanás. Y bueno, antes que nada, yo quiero darles el nombre de esta enseñanza a la que se le puso guerra de ofrendas, porque realmente existen dos reinos, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas, y ambos reinos son invisibles, pero para eso Dios creó la tierra y al ser humano para hacer visible el reino de los cielos. Pero como sabemos que el diablo engañó a Eva a través de la serpiente, pues se perdió lo que es ese principio del gobierno del reino de los cielos, que posteriormente a nuestro Señor Jesús vino a acercar, vino a restaurar, vino a poner nuevamente en la tierra el reino de los cielos. Y Él murió en la cruz y resucitó al tercer día para confirmarlo, para vencer a la muerte y pagar la deuda que el hombre tenía por la rebelión ante Dios de haber comido del fruto del árbol prohibido. Pero bueno, eso solo lo menciono para que entendamos que existan dos reinos, que es el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y ambos reinos son invisibles, que se hacen visibles en la tierra, que es la creación. En México, originalmente existe la tradición de lo que es el Día de Muertos, ¿verdad? Que vienen siendo el 1 y el 2 de noviembre, que es de los fieles difuntos. Y en estas celebraciones, el mexicano normalmente pone ofrendas, ¿verdad? Pone altares en donde ponen alimentos, ponen bebidas, fotos, golosinas, dulces y una gran cantidad de alimentos para recibir a los espíritus de los familiares que han fallecido en el transcurso del tiempo. Y se ponen las fotos de los familiares en los altares, en las ofrendas,
para que ellos puedan entrar y puedan consumir esos alimentos. Obviamente, si nos vamos a la palabra de Dios, eso no es bíblico. Y si no es bíblico, entonces podemos decir que o es fantasía, engaño o mentira. Así que para poder entender esto, vamos a ver los 4 puntos de la guerra de las ofrendas. El primer punto es, ¿cuál es el fin de las ofrendas? Las ofrendas tienen un fundamento y un origen bíblico. Las ofrendas y sacrificios tienen el fin de dar gratitud o agradar a quien se le dedica esta ofrenda o un sacrificio. En la palabra de Dios vemos desde que Adán y Eva salen del Edén, sucede un sacrificio, sucede un derramamiento de sangre. Y esto es porque Dios le dio vestidura a Adán y Eva de animales. Entonces, obviamente esos animales no se quedaron con vida y sin piel, sino que hubo derramamiento de sangre. ¿Para qué? Pues para calmar la sed de justicia, que en otro video les explicaré. Pero ahí sucedió un sacrificio. De ahí en adelante, Adán sacrificaba animales. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para perdón de pecados, para agradecimiento, porque es una manera de honrar a Dios. Así que desde los principios de la era del hombre en la tierra, esos sacrificios se han ido haciendo a lo largo de la historia de Israel, a lo largo de la historia de esa nación, hasta que el templo fue destruido. Obviamente, si nosotros viajamos a la historia del tiempo en el continente americano, que es desde Argentina hasta Canadá, podemos ver en México precisamente lo que es las civilizaciones aztecas, mayas, olmecas. Ellos hacían sacrificios, hacían altares. Los altares eran pirámides grandes, como la pirámide de Chichén Itzá, como la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Y ellos subían con un sacerdote y con los líderes de la civilización y hacían sacrificios de hombres y a veces de mujeres en los cenotes y de niños, pero los hombres y los niños eran sacrificados, les abrían el pecho para sacarles el corazón con vida y luego los degollaban y los tiraban derramando su sangre, con el fin de agradar a quién o agradar qué. Porque claramente los que conocemos a Dios, los que leemos la palabra de Dios, sabemos que eso no le agrada a Dios. Pero el diablo, el enemigo, lo pedía para saciar esa sed de justicia y para que él recibiera una honra. Pero realmente eso era completamente diabólico y fue caminando en la cultura mexicana. Hoy en día ya no se usa eso del sacrificio humano, pero sí se usa el sacrificio de animales para fiestas. Si es el día de San Antonio, sacrifican animales para dar de comer a los que visitan. Si es el día de San Juan de los Lagos, sacrifican animales para los visitas, los peregrinos y darles de comer. Pero todos esos alimentos son de animales que matan dedicados a la deidad que están celebrando el fin de la fiesta. En Jueces, capítulo 13, versículo 19, nos habla sobre las ofrendas de alimentos. Vamos a leer Jueces, capítulo 13, versículo 19. Acompáñenme a Jueces, capítulo 13, versículo 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo,
el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Vean que como la palabra nos da primero en Jueces 13:19, cómo es que Manoa prepara alimento en una ofrenda para Dios. O sea, si es válido ofrendar alimentos, sí, claro, es bíblico. Lo que no es bíblico, lo que no es cultura del reino de Dios, es que los alimentos se ofrezcan a los muertos, se ofrezcan a falsas deidades. Solo se le pueden ofrecer al Padre, así como acabamos de leer en Jueces 13:19. En Levítico capítulo 1 y capítulo 2 nos habla sobre el sacrificio de animales, cuando en aquel día de las Pascuas los sacerdotes recibían los animales de las familias y los sacrificaban, derramaban sangre para poder hacer la expiación de pecados del pueblo. En Lucas 13:16 nos habla del sacrificio de uno mismo como persona. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 16, que eso es algo muy importante a hablar, ya que es un sacrificio que nosotros hacemos para amar a Dios y por amor a Dios. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se la había desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vean qué glorioso, cómo el enemigo tiene atado a la gente. Y Dios, el Hijo de Hombre, Hijo de Dios, viene y los libera. Y cuando hay liberación hay gozo. Y cuando hay gozo hay gratitud. Y cuando hay gratitud hay ofrenda. Usted y yo podemos ser excelente ofrenda a Dios. De hecho, adorar en la Biblia no se refiere a cantar y cantar y cantar y cantar como si fuera un CD repitiéndose. El verdadero propósito o el fin, el medio de que se adora es con nuestras vidas, es siendo nosotros una ofrenda. No necesariamente tiene que ser cantar, sí, es una manera, pero adorar no es cantar. Así que cuando usted lea la palabra y la palabra diga que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no se deje guiar por esas enseñanzas vacías y sin fundamento bíblico que les dicen que es cantar en espíritu y cantar en verdad. No, es tu vida, es tu ofrenda viva en el espíritu y en la justicia, en la verdad, con fruto. Amén. Y Filipenses 4:18 nos menciona sobre el sacrificio de bienes. Vamos a leer Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 16. Pues aún Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Miren este tipo de ofrendas de sacrificios de bienes. Muchos actualmente están criticando y están juzgando el hecho de ofrendar a los siervos de Dios dinero y bienes. Y ellos dicen y sacan de fundamento que Pablo trabajó para poder llevar el evangelio a los colosenses y que uno tiene que trabajar y llevar el evangelio, pero miren que no dicen toda la verdad. Si usted conoce la palabra, Pablo trabajaba fabricando
tiendas para apoyarse sus gastos y no ser carga para los colosenses. Pero es la única iglesia a la que ayudó, porque a las demás tenían que enviarles ofrendas para su manutención de la iglesia. O sea que de las iglesias que fundó Pablo, solo en una tuvo que apoyar y las demás enviaban ofrendas para apoyar a las demás. Así que esa ofrenda de bienes funciona y Dios ama al dador alegre, pero yo le pido por favor que usted ofrende, que usted dé economía a los ministerios que realmente están haciendo la diferencia, no a aquellos que solo son de banca. No, usted dé a donde el reino de los cielos se esté llevando, se esté mostrando y donde usted aprenda del reino y pueda usted ser esa válvula de escape del reino en su ciudad, en su familia, en su nación. 2. El segundo punto es, ¿cuál es el poder de una ofrenda? Bueno, el poder de una ofrenda, según Hebreos 13:15, es agradar a Dios. Vamos a Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Vea, vamos a leerlo de una vez más. Así que ofrezcamos siempre a Dios, ofrendar a Dios, por medio de Dios, sacrificio de alabanza. Ahí es donde entra el área de alabanza en la adoración. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Nosotros podemos alabar a Dios. Es una forma de adorarle. No lo es todo, pero es una forma de alabarle, de adorarle. Pero vean, aquí trae una regla. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuántas congregaciones han estado cantando alabanzas, las cuales ni siquiera mencionan a Jesucristo ni lo que Él hizo? Tengamos mucho cuidado. Haz que el Espíritu Santo te ayude a discernir qué tipo de alabanzas son las que le agradan a nuestro Señor Jesucristo. El poder de la ofrenda es ver maravillas, milagros y dar con gratitud. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 13, nos lo dice. Lucas, capítulo 13, versículo 19. Lucas 13, 16, perdón. Todo el decir estas cosas, versículo 17, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vean, cuando hay ofrenda de gratitud, el adversario se avergüenza, pero el pueblo se goza. Y cuando se goza, le dan gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y hay conquista y salvación. Romanos 15, 16 nos habla de ello. Romanos 15, 16, vamos a leerlo. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, sacrificadas por el Espíritu Santo. Cuando uno ministra a las almas, esas almas, cuando son ministradas, es ofrenda a Dios, es olor fragante a Dios, es una cosa hermosa que Dios ama. Tercer pregunta y punto, ¿qué tan equivocado y transquiversado está hoy en día el tema de las ofrendas? Bueno, el enemigo ha manipulado tanto esta acción que actualmente en la cultura del mundo lo usan para agradar al reino de las tinieblas, bajo el engaño de que son familiares o mascotas los que gozan de esto.
El enemigo juega con los sentimientos y recuerdos de las personas y de esa manera puede entrar el altar a cada casa y cada familia. La segunda carta a los Corintios 11:14 nos enseña lo siguiente. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que si el enemigo se puede disfrazar de ángel de luz, entonces puede disfrazarse de cualquier imagen de persona para poder influenciarte a ti y a un grupo de personas. Debemos tener mucho cuidado con eso. Muchos sueñan con familiares o personas difuntas haciendo, diciendo acciones, ¿verdad? ¿Cuánto nos ha pasado eso? Y lo primero que hacen las personas es conmover sus sentimientos. Y si la persona está tremendamente manipulada, hasta veladora le pone al familiar que estaba soñando, cuando realmente lo que está haciendo es rindiendo altar al enemigo que se disfrazó como su familiar. Vayan conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 al 12, que dice así: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones delante de ti. Vean cómo la palabra de Dios, vean cómo prohíbe de una manera tácita el consultar a brujos, magos, hechiceros. A Dios no le agrada. A nosotros, como seres vivos, como seres humanos, nuestro punto de interés es la tierra. Y el Espíritu Santo nos da a ver y nos da a mostrar lo que se mueve en los cielos, pero nada más. Cuando un familiar muere, éste deja de tener contacto en la tierra con los vivos. Así que deje de buscar dar a los muertos porque ellos ya no están. Como hijos de Dios, no podemos participar de ofrendas dedicadas a muertas o deidades porque nuestra fe está puesta en el perfecto sacrificio de la cruz con Jesús, nuestro Señor y Salvador. No se puede participar de ofrendas a muertos cuando participamos ya de una ofrenda de alguien vivo, que es Jesucristo. Amén. Entonces, hay muchas personas que caen en rebelión y esto sucede tanto fuera como adentro de algunas congregaciones, pero eso es tema de otro día. Pregunta: ¿cómo combatir las ofrendas ofrecidas al enemigo a través de mentiras? Bueno, con dos cosas: con nuestra actitud y con nuestro ministerio. Santiago capítulo 1 versículo 27 nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Uno de los deseos del mundo es honrar a los muertos, así que tenga cuidado de vertir adoración en aquello que no es Dios, ya sea cantantes, ya sea políticos, ya sean otros ministros de Dios, ya sea su hijo, su mamá, su abuela, su hermano, su nieto. Solamente puede adorar y rendirle culto, altar y ofrenda a Dios. Vamos a leer para finalizar Mateo capítulo 25, versículo 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y viniste a mí. Miren, una manera en la que vamos a contrarrestar todas esas ofrendas que se han estado dando a lo equivocado es dando una ofrenda a los vivos. Miren, yo te puedo dar un consejo. Te aconsejo a que si ustedes pastores, ministros, tienen ministros a su cargo o tiene usted familia, reúna una ofrenda. La gente puede darte dinero o la gente te puede dar fruta o alimentos y con lo que te dé la gente hagan unos banquetes.
y llévenselo a la gente de la calle, llévenselo a la gente de los hospitales, llévenselos a los vivos. No le den de comer, no desperdicien alimentos a lo falso. Dánselo a los vivos. Y cuando usted los esté preparando, y cuando usted esté pidiendo esas ofrendas, y cuando usted las esté entregando, y cuando usted haya terminado de hacerlo, en todo momento glorifique a Dios, glorifique a nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo estará con ustedes. Eso es una guerra de ofrendas. Que si el diablo pide ofrendas para los muertos, que realmente es para que Él entre a los altares de las casas y pueda hacer y deshacer en su casa, en su familia, en los que en ella viven, mejor dele alimento a los vivos y dele alimento espiritual a los muertos y mantenga vivos con alimento espiritual a los que ya estamos en Cristo. Muchas gracias por acompañarme. Fue algo muy breve, pero yo sé que tiene mucha enseñanza y que va a impactar su vida en estas fechas. Gracias a todos aquellos que no participan de ninguna manera en estas tradiciones y a los que aún lo hacen, que el Espíritu Santo les haga discernir lo que sí y lo que no. Reciban un saludo, compartan este video, suscríbanse a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, TikTok. Compartan este video con todos sus familiares y amigos. Y si usted quiere apoyarnos económicamente a este ministerio, que estamos llevando el reino de los cielos a todo el continente americano, desde Argentina hasta Canadá, contáctenos y venga con nosotros. Cuando usted nos da una ofrenda, entonces usted está ministrando con nosotros. Si usted nos ofrenda, usted está viajando con nosotros y estamos llevando juntos las nuevas a los cautivos, a los necesitados de vida, de la palabra de Dios, y estamos llevando juntos el reino de los cielos. Muchas bendiciones a todos.